un susurro en la brisa nocturna, un escalofrío que eriza la piel sin razón aparente. Todo comenzó con un sonido apenas perceptible, un chapoteo en el agua en mitad de la noche. Tenía 22 años cuando me quedé sola en la casa de mis padres por un verano entero. La casa estaba junto a un enorme lago, un espejo de agua negra que reflejaba la luna en las noches despejadas. Aunque teníamos vecinos, las casas estaban lo suficientemente separadas como para que los ruidos nocturnos resultaran inquietantes. Era una noche cálida. Estaba en la sala, viendo televisión con las ventanas abiertas para dejar entrar la brisa. Todo estaba en calma hasta que un sonido interrumpió el silencio, un chapoteo en el lago. No era el golpe sutil de un pez ni el suave deslizamiento de un pato, sino un sonido fuerte, como si alguien estuviera moviéndose en el agua. Me levanté, intrigada, y apagué la televisión. Caminé hasta la ventana y entrecerré los ojos para enfocar la vista en la negrura del lago. Entonces lo vi, una figura oscura en el agua, apenas una silueta que flotaba en la penumbra. Se movía de forma extraña, no nadando, sino como si estuviera de pie bajo el agua, deslizándose lentamente. Mi primer pensamiento fue que algún vecino estaba en el lago a esa hora, pero nadie nadaba allí. El fondo estaba lleno de maleza acuática y troncos sumergidos. No era un lugar seguro para nadar de noche. Decidí encender las luces del patio para ver mejor. En cuanto la luz se encendió, el agua quedó iluminada, pero la figura había desaparecido. Solo el reflejo de la luna se balanceaba en las ondas del lago. Mi corazón latía acelerado, pero me convencí a mí misma de que solo había sido mi imaginación y volví adentro. Esa noche dormí inquieta. Me desperté con la sensación de que algo no estaba bien. Al abrir los ojos, sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Un murmullo, bajo, casi imperceptible, provenía del exterior. Me levanté con cautela y me acerqué a la ventana. Todo parecía tranquilo, hasta que vi algo que me heló la sangre. Una figura estaba de pie en el muelle de madera que daba al lago, inmóvil, mirando hacia la casa. La luz de la luna iluminaba su silueta, pero su rostro estaba oculto en las sombras. No podía ver sus ojos, pero sentía su mirada perforándome a través del cristal. Tragué saliva y di un paso atrás. Mi teléfono estaba en la mesita de noche. Lo agarré con manos temblorosas y marqué el número de mi hermano. No respondió. Intenté llamar a mi padre, pero tampoco contestó. Mi respiración se aceleró y mi piel se erizó. El pánico se apoderó de mí, apretando mi pecho como una garra invisible. Cuando volví a mirar por la ventana, la figura ya no estaba en el muelle. El agua del lago se agitaba levemente, como si algo hubiera emergido o se hubiera hundido en sus profundidades insondables. El viento ululaba entre los árboles, y por un instante me convencí de que solo había sido mi imaginación desbocada. Pero entonces lo oí. Un crujido, lento, prolongado, madera cediendo bajo el peso de algo, o alguien. Venía de la terraza trasera. Mi corazón latía con fuerza descontrolada. Cada fibra de mi ser me gritaba que corriera, pero mis pies parecían clavados al suelo. Un sudor frío perló mi frente. Tomé un cuchillo de la cocina, mi única defensa, y avancé con pasos vacilantes hasta la puerta corrediza que daba al patio. La luna llena proyectaba sombras alargadas y grotescas a través del cristal. Mi reflejo tembloroso se veía en la superficie del vidrio empañado por mi propia respiración entrecortada. Entonces, la vi, un rostro pegado al vidrio, ojos hundidos y desprovistos de brillo, piel pálida y húmeda, goteando agua sucia que dejaba rastros oscuros en el cristal. Sus labios agrietados se separaron y una voz áspera, casi inhumana, murmuró: «Te veo». Un grito desgarrador escapó de mi garganta mientras retrocedía torpemente. Tropecé con la alfombra y caí de espaldas. El cuchillo se deslizó de mis manos y golpeó el suelo con un sonido seco. Me arrastré hacia la sala, temblando de miedo. Quería cerrar los ojos, hacer que desapareciera, pero no podía apartar la vista de la puerta corrediza. La figura aún estaba allí, inmóvil, sonriendo. El aire en la habitación se volvió denso, opresivo. Las luces de la terraza parpadearon, lanzando destellos erráticos, y en un abrir y cerrar de ojos, la figura se desvaneció. Permanecía acurrucado en un rincón durante horas, con los músculos agarrotados por la tensión. Cada sombra que se movía fuera de la casa me hacía contener la respiración. El viento golpeaba las ventanas, pero nada se comparaba con la sensación de que algo, allá afuera, aún me observaba. Cuando el sol comenzó a salir, me sentí un poco más tranquila.
Quizá había sido una alucinación inducida por el miedo y la oscuridad. Pero al dirigirme a la terraza, mi sangre se heló. Huellas mojadas, desordenadas y erráticas, partían del cristal y se perdían en la maleza junto al lago. Me fui de la casa ese mismo día. No hice maletas, no recogí nada. Solo arranqué el auto y conduje sin mirar atrás. Nunca supe quién, o qué, era esa presencia. Nadie me creyó cuando intenté contarlo. Pero cada vez que paso por un lago oscuro en mitad de la noche, siento que algo se esconde en las sombras. A veces, incluso creo ver una silueta en el agua, mirándome. Todo comenzó hace un año. Yo era una persona normal, con una vida sin demasiados sobresaltos. Tenía una relación estable con Camila, mi novia desde hacía 3 años, y aunque nuestras vidas se habían vuelto un poco monótonas, seguíamos adelante. Ese 14 de febrero, como siempre, habíamos planeado una cena en nuestro restaurante favorito. Nada fuera de lo común. Nada que indicara que esa sería la última noche que vería a Camila con vida. La ciudad estaba inquietantemente vacía. Las luces titilaban en las calles y una neblina espesa cubría las aceras. No sé por qué, pero sentía que algo estaba mal. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos nuestra comida y brindamos con vino. Camila se veía hermosa, como siempre, pero había algo en su mirada, algo que no había notado antes. ¿Estás bien?, pregunté. Ella asintió, pero en su rostro vi un destello de duda, como si quisiera decirme algo y no pudiera. Justo cuando iba a insistir, mi celular vibró sobre la mesa. Un mensaje desconocido. No confíes en ella. No es quien crees. Fruncí el ceño. Pensé que era una broma, pero mi estómago se revolvió de una forma que no podía ignorar. ¿Quién te escribe?, preguntó Camila, inclinándose hacia mí. Nadie, solo spam. Me forcé a sonreír y guardé el teléfono, pero ya no podía disfrutar la cena. Mi mente estaba ocupada tratando de descifrar quién me había enviado ese mensaje y por qué. Cuando terminamos de comer, decidimos dar un paseo. Caminamos por la plaza central, donde las luces formaban un resplandor cálido y reconfortante. Pero la sensación extraña en mi pecho no desaparecía. Y entonces, lo vi. Un hombre de traje oscuro, alto y delgado, parado en la otra acera. No hacía nada, solo observaba. ¿Lo conoces?, pregunté en voz baja. Camila negó con la cabeza y me tomó del brazo. Vámonos a casa, ¿sí? Estaba asustada. Y en ese momento, lo entendí. Ella sabía algo. Esa noche, Camila se quedó en mi departamento. Trató de actuar normal, pero sus manos temblaban mientras se desvestía. Cuando finalmente nos acostamos, sentí su respiración agitada. ¿Qué pasa?, susurré. Ella tardó en responder. Solo, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Silencio. Giré para verla, pero ya se había volteado hacia la pared. Yo tampoco pude dormir. No podía quitarme de la cabeza al hombre de la plaza. A las 3:15 de la mañana, me despertó un sonido extraño. Al principio, pensé que era parte de un sueño, pero luego lo escuché de nuevo. Tac, tac, tac. Alguien estaba golpeando la ventana. Mi corazón se aceleró. La habitación estaba completamente oscura, pero el miedo me hizo congelarme. No quería girar la cabeza. Tac, tac, tac. Esta vez, más fuerte. Lentamente, con la piel erizada, volteé la mirada hacia la ventana. Y allí, en la tenue luz de la luna, vi una silueta. Era el hombre de la plaza, y estaba sonriendo. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Solo sé que me lancé de la cama, encendí la luz y busqué a Camila. Pero la cama estaba vacía. Corrí hacia la puerta del departamento, la abrí de golpe, y la encontré en el suelo del pasillo. Estaba inconsciente. Me arrodillé junto a ella, gritando su nombre, tratando de despertarla, pero entonces sentí algo. Una presencia detrás de mí. Me giré de golpe. El hombre de la plaza estaba parado en la entrada, y sostenía algo en la mano. Era una caja de regalo. Mis músculos se tensaron mientras se la dejó caer frente a mí. La caja se abrió, y dentro había un corazón. No de peluche, no de chocolate, uno real, ensangrentado. Camila despertó en ese instante y comenzó a gritar. Yo también habría gritado si no hubiera estado paralizado por el terror. Cuando levanté la vista, el hombre ya no estaba. Pasaron semanas antes de que lográramos asimilar lo que había sucedido.
La policía investigó, pero nunca encontraron al hombre. No había registros de él en las cámaras de seguridad. Nada en el restaurante. Nada en la plaza. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sé que sí existió, porque desde aquella noche, cada San Valentín, recibo un mensaje, y siempre dice lo mismo: no confíes en ella, no es quien crees. El silencio de la madrugada siempre tiene un matiz diferente cuando sabes que algo anda mal. Es como si la misma noche contuviera la respiración, esperando que notes la anomalía. Así comenzó todo para mí, con una extraña sensación de incomodidad que se aferraba a mi pecho como una garra invisible. No sé si este es el mejor lugar para contar esto, pero siento una extraña urgencia de compartirlo. He hablado con mi familia, mis amigos, incluso con extraños en foros de internet. Nunca es suficiente. Sigo sintiendo que no logro advertir a la suficiente cantidad de personas sobre lo que me ha sucedido. Tal vez porque la historia aún no ha terminado. Tal vez porque sigo sintiendo que algo me observa. Esto comenzó en el invierno de 2019, pero la historia en realidad se remonta a muchos años atrás. Probablemente al 2012 o 2013. Por aquel entonces, tenía 20 y tantos, un trabajo estable y una novia que ahora es mi prometida. Nos mudamos a la casa donde crecí, una estructura antigua de ladrillo que mi padre heredó de sus padres. La casa tiene historia, demasiada quizás. Está ubicada en el último lote de una calle rodeada por un bosque inmenso. Cuando era niño, mis hermanos y yo explorábamos esos árboles sin fin, pero nunca logramos cartografiar ni una fracción de su extensión. Recuerdo con claridad el día que noté las primeras huellas. Fue una mañana de domingo, fría y silenciosa. Había nieve en el suelo, y como todos los domingos, salí a buscar un café. Pero al acercarme a mi auto, algo me detuvo. Frente a la puerta del conductor, solitarias en la nieve, había huellas. No llevaban a la casa, no rodeaban las ventanas. No había rastro de ellas en ningún otro lugar. Era como si alguien hubiera salido del bosque, caminado directamente hasta mi auto, y luego se hubiera dado la vuelta para regresar de donde vino. Le pregunté a mi novia si había salido, pero su respuesta fue un rotundo no. No le dimos demasiada importancia en ese momento. Deberíamos haberlo hecho. Pasaron los años y la situación se olvidó, hasta 2015. Esa mañana, el patrón se repitió, pero esta vez era mucho peor. No era solo un par de huellas. Eran decenas, rodeando la casa, cerca de las ventanas, incluso en la parte trasera, donde el bosque se extiende como una sombra infinita. La nieve reveló el detalle más aterrador. Las huellas eran descalzas. Llamé a mi padre, quien había vivido en esa casa durante décadas, pero jamás había visto algo similar. Mi novia sugirió llamar a la policía, pero sabía que sin evidencia de un crimen, no harían nada. Así que tomé mi rifle y decidí seguir el rastro. El bosque no era el mismo de mis recuerdos infantiles. De día era un refugio de paz, pero en aquel momento se sintió como una trampa. Seguí las huellas durante más de una hora, hasta que algo me paralizó. Las huellas se dividían en dos, como si la persona que las hizo hubiera retrocedido sobre sus propios pasos para confundirme. O peor aún, como si fueran dos. El miedo se instaló en mi pecho como un parásito, aferrándose con garras invisibles a cada latido de mi corazón. Retrocedí lentamente, asegurándome de no hacer ruido, con la sensación de que incluso el crujido de la nieve bajo mis pies podía delatarme. Sentía el aire helado clavarse en mi piel como agujas diminutas mientras avanzaba, sin atreverme a mirar atrás. Al llegar a casa, aseguré cada puerta y ventana con una meticulosidad casi obsesiva, pero en mi interior sabía que ninguna cerradura podía protegerme de lo que acechaba en la oscuridad. El invierno transcurrió sin nuevos incidentes. El miedo inicial se diluyó lentamente en la rutina, hasta convertirse en una sombra distante en mi memoria. Pero en 2019, la calma se rompió con una brutalidad implacable. Las huellas habían vuelto. Esta vez, no solo aparecían en la nieve virgen del bosque, sino que también rodeaban mi casa, como si algo hubiera estado espiándonos. Pero eso no era lo peor. En mi cobertizo, encontré marcas profundas en la madera, como si unas manos afiladas hubieran intentado abrirlo con desesperación. Algunas herramientas habían desaparecido. Alguien, o algo, había estado allí. Llamé a Theo, un viejo amigo y cazador experimentado. Conocía esos bosques mejor que nadie y, a diferencia de mí, no temblaba ante lo desconocido. A la mañana siguiente, con linternas, rifles y su mira térmica,
nos internamos en la espesura en busca de respuestas. El silencio en el bosque era denso, sofocante. No se oía ni el canto de un pájaro ni el crujido de una rama rota, solo el viento helado, que parecía susurrarnos advertencias. La nieve nos mostró la verdad con una frialdad implacable. Los rastros no eran de una persona, ni de dos. Eran de 4. Seguimos las huellas con cautela, sintiendo que cada paso nos acercaba a algo que no deberíamos haber encontrado. Y entonces los vimos. Eran figuras humanas, de piel pálida y sin ropa, acurrucadas en la nieve. Sus cuerpos temblaban levemente, pero no por el frío, sino por la ansiedad febril con la que devoraban algo entre sus manos. El aire olía a carne cruda y a hierro oxidado. Se movían con una naturalidad perturbadora, como si el hielo fuera su hogar, como si la sangre que goteaba de sus labios no fuera ajena a ellos. Teo me pasó su mira térmica, y lo que vi nunca lo olvidaré. Eran 2 adultos y 2 niños, pero sus cuerpos no emitían el mismo calor que un ser humano normal. Eran fríos, apenas manchas tenues en la visión infrarroja. Sus movimientos eran erráticos, desprovistos de la rigidez que el clima debería imponerles. Sus ojos, hundidos y vacíos, reflejaban la escasa luz como los de un animal acechante. Entonces, los adultos levantaron a los niños con una facilidad inquietante, cargándolos sobre sus hombros. Se miraron entre ellos con una expresión incomprensible y, sin una sola palabra, se desvanecieron en la espesura del bosque. No huían, no temían, simplemente desaparecieron, como si la nieve los reclamara de vuelta. No supimos qué hacer, no sabíamos qué habíamos visto. Nos retiramos en silencio, cada uno encerrado en su propia mente, tratando de encontrar una explicación racional que no existía. La policía no encontró nada al día siguiente. Nosotros tampoco, pero cada invierno, cuando cae la primera nevada, despierto en la madrugada con la certeza de que no estamos solos. Con el temor de que esta vez, no solo dejen huellas en la nieve, sino que toquen a nuestra puerta. O peor aún, que la abran. Si alguna vez ves huellas solitarias en la nieve, viniendo del bosque y sin regresar, no sigas el rastro. No intentes entender. Cierra las puertas y reza porque lo que camina en la nieve no tenga hambre esa noche. Porque si tiene hambre, no se detendrá hasta saciarse. Y quizás, esta vez, seas tú la presa. Soy oficial de policía en el sur de Jersey. Llevo años patrullando estas calles, pero jamás había sentido el miedo como aquella noche. A veces, el peligro no es lo que puedes ver, sino lo que se esconde en la penumbra. Era una madrugada tranquila, demasiado tranquila. Manejaba por una carretera solitaria rodeada de densos bosques cuando vi algo que me hizo frenar en seco. Un auto abandonado a un costado del camino con la puerta del conductor abierta de par en par. Desvié el coche patrulla hacia el césped y reduje la velocidad. Mi instinto me decía que algo estaba mal. Apenas puse un pie fuera, vi una figura salir del vehículo y correr a toda velocidad hacia la oscuridad del bosque. No podía distinguir su rostro, solo su silueta difusa entre los árboles. Llamé por radio. Sospechoso en fuga. Solicito refuerzos. Con una mano en mi linterna y la otra cerca de mi arma, me acerqué al vehículo. Un hedor putrefacto me golpeó en cuanto miré dentro. Un olor que jamás olvidaré. Sangre. Múltiples pañuelos y toallas empapadas de un rojo oscuro cubrían el asiento del pasajero y los traseros. No era una herida menor. Alguien había perdido mucha sangre allí. El sonido de ramas quebrándose a mis espaldas me heló la sangre. Giré la linterna y grité: «¡Sal del bosque!». Silencio. Y entonces, una voz, grave, inhumana, murmurando algo incomprensible entre los árboles. Mi mano apretó el arma. «Muéstrate, necesitas ayuda». Nada, solo más susurros. Regresé al auto y fue entonces cuando vi lo que me hizo retroceder. Un bulto envuelto en papel empapado en sangre descansaba en el suelo trasero. Me puse los guantes y lo desenvolví con cautela. Una mano humana cercenada. Por un momento, mi cerebro se negó a procesarlo. Pero ahí estaba, empapada en sangre coagulada. ¿Dónde estaba el resto del cuerpo? ¿A quién pertenecía? La situación acababa de escalar a un nivel aterrador. Pedí refuerzos con urgencia y encendí las luces de la patrulla. Pero cuando mis compañeros llegaron, no encontramos rastro del hombre que había huido al bosque. La sangre en el auto no tenía coincidencias en la base de datos. El coche resultó ser robado. El caso quedó abierto, sin respuestas, sin pistas, y con una mano perdida en la oscuridad.
La ciudad estaba cubierta de luces rosadas y rojas. Las calles, decoradas con globos en forma de corazón, reflejaban un amor artificial que se respiraba en el aire. Pero en una vieja cabaña a las afueras, el amor no era lo que flotaba, sino el miedo. Sofía había decidido sorprender a su novio, Marcos, con una escapada romántica. La cabaña, reservada por internet, se veía idílica en las fotos. Rodeada de bosque y lejos del bullicio de la ciudad, parecía el refugio perfecto. Sin embargo, al llegar, un escalofrío recorrió su cuerpo. La madera de la puerta tenía arañazos profundos, como si algo hubiera intentado entrar o salir con desesperación. La ventana estaba cubierta con cortinas oscuras y mohosas, y el aire dentro de la cabaña olía a humedad y encierro. Tal vez solo sea vieja, susurró, tratando de calmarse. Marcos la abrazó por la espalda y le besó el cuello. No te preocupes, amor. Seguro que es perfecta. Encendieron la chimenea y se acomodaron en el pequeño sofá. Marcos sacó una botella de vino y sirvió 2 copas. Rieron, brindaron y hablaron de sus planes de futuro. Pero conforme avanzaba la noche, un ruido intermitente en el techo llamó la atención de Sofía. Parecía el arrastre de garras sobre la madera, pero cada vez que intentaba enfocarse en el sonido, desaparecía. La primera noche transcurrió con normalidad hasta que en la madrugada, Sofía despertó con un crujido. Se incorporó, su corazón latiendo con fuerza. La puerta de la cabaña estaba entreabierta, dejando entrar una brisa helada que movía las cortinas lentamente. «Marcos, despierta». Él gruñó y se giró hacia el otro lado. Sofía se armó de valor y se levantó para cerrar la puerta. Al asomarse por la ventana, vio una sombra entre los árboles. Su piel se erizó cuando notó que la figura no se movía, sino que simplemente estaba allí, observándola. Los ojos, un par de ojos rojos, brillaban desde la oscuridad. El grito quedó atrapado en su garganta mientras retrocedía tambaleante. Corrió hacia Marcos, agitándolo desesperadamente. «Despierta, por favor. Hay alguien afuera». Pero cuando lo giró, la sangre se heló en sus venas. Marcos ya no tenía rostro. Su piel estaba desgarrada y en su lugar, un vacío ensangrentado. Las sábanas empapadas en sangre se adherían a su cuerpo como una segunda piel. El grito de Sofía resonó en la cabaña mientras la puerta se abría lentamente con un crujido aterrador. Afuera, la sombra avanzó hacia ella, arrastrando un saco de pieles humanas. Los restos goteaban un líquido oscuro y espeso que manchaba la nieve, y de entre los retorcidos pliegues de carne, sobresalía una tarjeta con letras rojas. «Feliz San Valentín, mi amor». Sofía cayó de rodillas, su respiración entrecortada por el terror. Quiso correr, pero sus piernas no le respondían. La sombra se acercó más, dejando al descubierto un rostro que alguna vez conoció. Era el de Marcos, aunque deformado, con los ojos hundidos y una sonrisa cosida con gruesos hilos negros. «Siempre estaremos juntos», susurró la criatura con la voz de Marcos. La cabaña se llenó de risas macabras, y la oscuridad la envolvió para siempre.